La Biblia y la antropofagia, un tema muy, pero muy delicado que en esta tarde de sábado, en esta siesta de sábado, son las 2:10 de la tarde, quiero hablar con todos aquellos estados nacionales republicanos que representan a los países correspondientes y a todos los poderes que han positiva o negativamente hecho algo para defenderse de uno de los males más grandes que sufre el continente, en el cual muchos todavía les cuesta asumir cómo es que ha sido derrotado el continente por prácticas de antropofagia y poderes organizados que han practicado tales pecados y tales crímenes. En antropología se divide la antropofagia en dos tipos. Hay un canibalismo que es aprendido, que es la antropofagia consuetudinaria, que es la antropofagia de costumbre, habitual, reincidente. Este tipo de canibalismo ha llevado a que muchos jóvenes y hombres estén en la cárcel, los han llevado al crimen, no quisieron reincidir y reincidieron. Tanto así de que transan con los extraterrestres carne humana con tal de poder salir de las cárceles o con tal de que los extraterrestres les den ciertos programas para poder hacerse pasar por personas civiles. La antropofagia consuetudinaria, el canibalismo aprendido, es el canibalismo organizado que va más allá de un clan, una mafia, una secta, una denominación, de una iglesia ultra satánica, va mucho más allá que todo eso. Esos poderes han demostrado que están totalmente unidos, sutilmente y organizadamente, con la antropofagia y que buscaban una manera de serlo y no serlo, ya que muchos denominacionales se los ha encontrado sin ningún tipo de práctica antropofagia, sin embargo en medio de ellos. Este tipo de antropofagia consuetudinaria, aprendida, mafial, nacional e internacional, de costumbre habitual de comerse a humanos, a personas humanas como algo habitual, es un delito totalmente prohibido en cada rincón de este continente América, en cada isla, en cada archipiélago y en cada espacio donde el Padre Celestial dejó evidencias de que pertenece solamente a los seres humanos y la excepción sería el alimento de vaca para los humanos. Hay un canibalismo de supervivencia. El canibalismo de supervivencia no se aplica a los aparecidos, a los ángeles, a los extraterrestres, a todo tipo de demonio que aparece por el planeta Tierra y por América, a decir de que deben sobrevivir. No se aplica el canibalismo de supervivencia. Hubo una excepción en base a un ejemplo terrorífico que vivimos por estas latitudes y fue
los rugbyers uruguayos en los Andes, donde ellos cayeron en un avión y allí en el medio de los Andes entre Chile y Buenos Aires y Uruguay, tuvieron que demostrar cómo era posible sobrevivir. La película muestra que no mataron a ninguno, sino que iban muriendo y se los iban comiendo. Todo ese tipo de sensorialidad, todo ese tipo de argumentos, lamentablemente la Fuerza Armada Argentina, la Fuerza Armada de Chile y la Fuerza Armada de Uruguay reconocieron que fueron traidores a la patria y practicaron el nombre Argentina. Declararon que fue adrede, declararon que fue estratégico, declararon que ellos organizaron eso. Habían llevado la mochila de intentar parar los murciélagos y llevaban la mochila del nombre Argentina. Y no se les ocurrió otra cosa que llevar ese canibalismo a una manera organizada para los extraterrestres. Lamentablemente han fallecido todos esos traidores a la patria y hoy tengo que contar la historia como un ciudadano natural, como un príncipe natural, acerca de esos graves crímenes y errores que se cometieron en el nombre del país. El canibalismo aprendido, el canibalismo consuetudinario y el canibalismo por sobrevivencia están totalmente prohibidos en el continente América y en toda tierra de América. Así como hice otro video sobre el canibalismo, esto se aplica a la antropofagia consuetudinaria, aprendida por sobrevivencia y todo tipo de excusa que está contemplado en la ley, están prohibidos y corren riesgo de inmediata eliminación quien intente dar ritmo a la antropofagia. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? Deuteronomio, el capítulo 28 y el versículo 53, encontramos una historia de emergencia de sitio. El pueblo de Israel estaba procediendo en una desobediencia deliberada. El Señor revela por medio de sus profetas y en aquellos momentos de los patriarcas cuál sería el resultado de la rebelión deliberada. Y dice lo siguiente: tal será tu sufrimiento durante el sitio de la ciudad, que acabarás comiéndote el fruto de tu vientre, la carne misma de los hijos y las hijas que el Señor tu Dios te ha dado. El versículo 24 empieza a decir una solución que es muy, pero muy importante para el momento que estamos viviendo los habitantes en estas latitudes. Aún el más tierno y sensible de tus hombres no tendrá compasión de su propio hermano, ni de la esposa que ama, ni de los hijos que todavía le queden, a tal grado que no compartirá con ellos nada de la carne de sus hijos que esté comiendo, pues será todo lo que le quede. El hombre más amable, el hombre más delicado, el hombre con más compasión, el hombre propio de su hermano, estaba en riesgo de caer en pecados de antropofagia.
Hay un estado de sitio total donde siguen llegando murciélagos, donde California ha demostrado que también perdió la vida, y Satanás sigue demostrando que quiere vislumbrar con sus aviones y con apariciones de colectivo genérico. Insto a esos personificados y a esos búnkeres atómicos que con señales continúan imponiendo ese movimiento mortífero a no persistir. El Señor mismo en algún momento tuvo que entregar lugares sitiados. Decir, tal será el sufrimiento, que se comerán el vientre de sus hijas y sus hijos. Habían decidido invadir, habían decidido estar donde no tenían que estar, habían decidido ser amables, tiernos, bondadosos, pero compartir con esa ternura los pedazos de los hijos. No se puede volver a repetir la historia. La historia es para aprender de los errores, y esos errores no se pueden volver a cometer, porque para eso es la ley nacional, para revisar y mantener una conducta superior a lo que hubo a lo largo de la revelación. Levíticos, el capítulo 26 y el versículo 29, dice lo siguiente: desde el versículo 27 dice: si a pesar de esto todavía no me obedecen, sino que continúan oponiéndose a mí, entonces yo también me pondré definitivamente en su contra, y 7 veces los castigaré por sus pecados, y tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. Dice el versículo 26, 27, 28 y 29 del libro de Levíticos, de la versión internacional. En el hebreo hay un énfasis. Dice contra los hijos, contra los descendientes, contra los nuestros, contra los propios, contra el fruto de del vientre. La 29, susurraban el año 93 cuando llegué al Instituto Juan Bautista Alberdi. Allí me ubiqué en una pieza, la pieza número 29. Y papá y mamá ya se habían ido del lugar. No sabía qué sentir. Era la primera vez, la primera noche que pasaba una noche lejos de papá y de mamá. Ya no estaba en mi casa, ya no estaba en mi cuarto. Estaba en el medio de la selva, la 29. Lamentablemente vemos de que hay poderes organizados que siempre se apoyaron en las Sagradas Escrituras en el caos que tuvo que vivir el pueblo de Israel, intentando sin tecnología discernir quiénes eran personas y quiénes no. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían confiado en el diseño y creían que algunos seres eran como humanos y ya eran extraterrestres, ya estaban entre el pueblo de Israel.
ya estaban en medio de Egipto, ya estaban dispersos en diferentes lugares, ya habían tergiversado. Mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Ya habían dado vuelta el programa, esas estrellas bajarían. Eran satanes, eran Satanás, eran ángeles rebeldes. Y la fe de Abraham se vería dada vuelta, y ese cielo bajaría y se harían pasar por personas. La antropofagia es un pecado capital que intentan que el hombre vaya contra los hijos. Y cuando hay sitio, estado de sitio, y cuando hay asolación al país, y cuando hay enemigos en el país, y cuando van extraños a diferentes latitudes y no pertenecen a la especie humana, sucede lo que sucede. Insto en estos tiempos de crisis, donde Buenos Aires quiere demostrar que no es Argentina, Argentina debe demostrar de que han hecho algo y que les pertenece ese algo y no lo de Buenos Aires, ni los gobernantes de Buenos Aires, ni lo de los vecinos de Buenos Aires, a no caer en las trampas del enemigo y de Satanás, que con el movimiento quiere destruir la estructura de lo que es cada uno y es capaz de llevar a volver a cometer los errores que se cometieron a lo largo de la historia, en el cual el cielo tuvo que advertir lo que iban a hacer. Jeremías, el capítulo 19. Dice lo siguiente: así dice el Señor, ve a un alfarero y cómprale un cántaro de barro. Pide luego que te acompañe alguno de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y ve al valle de Ben Hinnom, que está a la entrada de la puerta del alfarero, y clama allí las palabras que yo te comunicaré. Diles: reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Así dice Todopoderoso, el Dios de Israel: haré venir la calamidad a este lugar, que a todo el que se entere le zumbarán los oídos, porque ellos me han abandonado, han profanado este lugar, quemando en el incienso a otros dioses que no conocían ni ellos, ni sus antepasados, ni los reyes de Judá. Además han llenado de sangre inocente este lugar, han construido santuarios paganos de honor a Baal, para quemar a sus hijos del fuego como holocausto de Baal, cosa que yo jamás les ordené, ni mencioné, ni jamás me pasó por la mente. Al Señor nunca se le ocurrió de ninguna manera quemar a los hijos, comerse un asado con los hijos. Diego Armando Maradona había hecho allá un show, y a la vez el cielo se vio partícipe, Italia se vieron comprometidos, pero dijeron en el jarrón, en un jarrón pusieron cocaína, y querían hacer cocainómaco a aquel jugador que pudo salir adelante posteriormente. El cooperativismo, que debían dinero a mi padre, posteriormente habían dejado un jarro ahí, un jarrón, en la habitación, en el comedor de la casa de mi madre, aquí abajo, y ahí iban dejando señales de que tenían preocupación por el continuo sacrificio de niños y la antropofagia. California han declarado que han sacrificado más de 30 hijos, más de 20 hijos, 26 hijos por ahí. Ya tienen el expediente, donde llevaron a espermatogénesis, eliminaron a niños y lamentablemente fueron comidos. Algo que no se puede volver a repetir, porque todos aquellos que han cometido esos crímenes
posiblemente entre humanos, perdieron la existencia. Y perder la existencia a los humanos y a los humanoides en un mundo donde no hay es algo muy, pero muy triste para un faraón reconocer tales prácticas. La antropofagia que ha golpeado muy, pero muy fuerte mi vida no puede ser una práctica y una continua práctica en este país y en el continente. Para cerrar quiero hablar acerca de Segunda de Reyes, el capítulo 6. Y el versículo 24. Algún tiempo después, Ben-Hadad, Segunda de Reyes, el capítulo 6 y el versículo 24, que era rey de Siria, movilizó todo ese ejército para ir a Samaria y sitiarla. Lamentablemente, la historia que le pertenece al canon bíblico se actualizan agravando la situación los que son sitiantes, brujos, sacrificadores, indios, perricidas que pertenecen a la casta de la transexualidad, organizan tipos de ejércitos de demonios y vuelven a quienes fueron protagonistas en la historia bíblica en algún combate establecido contra los ángeles caídos y los extraterrestres. Así pasó que hubo un rey, Ben-Hadad, que fueron hacia Samaria para sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad y a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5. Un día mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: «Sálvenos, su majestad». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar?». Hasta aquí vemos un segmento de la palabra de Dios donde el rey de Siria entra en relación con una mujer que tenía hambre, porque la inflación, la economía, por el estado de sitio se había ido a las nubes y no era posible mantener la estabilidad económica en aquellos momentos. Y ahora aparece un canibalista, un ángel caído, que parecieran ser ángeles caídos, pero son Satanás, son desoficio, son como Tomás, como Felipe, como Andrés, los antiguos acéldamas. Y dice: «¿Qué te pasa?». Ella se quejó: «Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos los comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y lo comimos, pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos los comiéramos, resulta que lo había escondido». Insto a todo el pueblo americano en cada rincón de este continente, como así en otros lugares del mundo que me escuchan, a no transar con ángeles que quedan carne extraña de Satanás, a no transar con Satanás, que se personifican de guardias, de policías, de autoridades, de personas, y son ¿qué te pasa? Son el anillo, todo pasa. Aquel rey, después de enterarse esa situación, dice que al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla
y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Aquella túnica que se dejaron poner en Qatar 2022 era una túnica de luto. Era una túnica donde el país repudia todo tipo de antropofagia. Y no queremos que los ángeles y las endógenas trancen la carne de nuestros hijos. No, está totalmente prohibido. Ese vestido de luto debe seguir en la imaginación de aquel que repudia la antropofagia y toda clase de intercambio carnal, en vida o no, con los extraterrestres, los ángeles y los satanes, que lo único que quieren es comerse a nuestros hijos. Y hay madres que logran esconderlos en un país que es de libertad, en un país que es de nacimiento democrático, en un país que es natural, en un país que la tierra se llama sagrada. No es posible tener madres que los tienen que esconder para que no se los coman. Nunca se hacen cargo. Los ángeles. Dice el relato en el versículo 33. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo: esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? Dice el versículo 32. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen en la puerta para que no entre. Oigo detrás de él los pasos de su Señor. Y no había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo: esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? ¿Qué más se puede esperar del Rey? Es Jehová y es el Rey, que son de comer, como dicen ahora, que me voy y me compro hamburguesas y cada 3 horas me estoy comiendo una hamburguesita, voy quedando más gordito. No, él practica comerse humanos, dicen los ángeles, dicen los satanes, dicen los demonios. Él pertenece a ellos. No. Es histórico. Los ángeles siempre han culpado a los reyes que no practican antropofagia de que la culpa la tiene Dios y que la culpa la tiene el rey. Dice la Biblia: no los dejemos entrar a nuestras casas. No nos reunamos con ellos. No les creamos de que la desgracia viene del Señor. La voluntad del Señor a lo largo de la historia fue de que los humanos no se coman. Pero el Padre tuvo que decir más de una vez: van a hacer eso. Van a querer continuar haciendo eso. Van a sitiar y no van a tener para comer. Y se van a empezar a comer a los del lugar. Y es allí donde mi persona como príncipe en este continente y en este país, y la ley bien establecida por ley más que por nombre, sigue teniendo vigencia para que todo ser viviente humano pueda vivir libremente y felizmente en tierra Kadosh, y que podamos estar organizados para poder combatir a todos aquellos que quieren continuar practicando la antropofagia, uno de los peores